agradecemos al doctor Torres por tan importante presentación. Ahora invitamos al doctor Fernando Baena, contador público de la Universidad Católica de Oriente en Antioquia, con especialización en impuestos y planeación tributaria de la Universidad Libre de Colombia. También realizó especialización en contabilidad financiera internacional en la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 18 años de experiencia profesional en el área de impuestos. Damos paso al doctor Baena. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Como ya lo exponía el doctor Camilo Torres al inicio, digamos que la economía colombiana está atravesando un momento coyuntural y en medio de ese momento coyuntural, que es un espacio, digamos, de pandemia, ha surgido una reforma tributaria que de una u otra forma, digamos, no ha afectado la tributación de las personas naturales. Eso es muy importante resaltarlo antes de entrar en materia. Esta reforma tributaria, llamémoslo así, tiene su foco o ha descargado toda su, digamos, su fuerza de recaudo, sobre todo en las personas jurídicas, de tal suerte pues, que, como lo vamos a ver ahorita en la exposición, pues se incrementa la tarifa de impuesto de renta en un 35%, pero realmente, en términos prácticos, desde el punto de vista de estatuto tributario, esta reforma tributaria no tocó muchos aspectos relevantes del estatuto tributario. Se concentró mucho en políticas de inversión social, en gasto público y obviamente creó un impuesto complementario del impuesto de renta, que es la normalización tributaria, pero no quedó subsumido dentro del estatuto tributario. Digámoslo que de una u otra forma, la reforma tributaria responde al clamor del gobierno nacional, es decir, no afectar las finanzas de las personas naturales, recargar toda la carga tributaria en las empresas y en ciertas estrategias, sobre todo de planeación. Entrando en materia, podemos ver que vamos a tratar tres temas básicos, tres temas fundamentales. Vamos a empezar con el impuesto de renta y sus efectos financieros. Vamos a seguir con todos los cambios que presentó el impuesto, el régimen simple y el impuesto nacional al consumo, y también, y ya cerraremos con lo que es el día sin IVA, que dicho sea de paso, pues es mañana. Permítame. Ok. A nivel de impuesto de renta, podemos decir que hay algo muy particular en el cambio del impuesto de renta, y es que se cambian las reglas de juego. Es decir, la ley 2010 que nos regía anteriormente contemplaba que para el año 2022 la tarifa de impuesto de renta sería el 30%. Todas las empresas, llamémoslo así, todas las personas jurídicas realizaron sus proyecciones, sus planeaciones financieras con base en esta tasa del 30%. Incluso, eventualmente, cualquier inversionista extranjero pues iba a tener esa expectativa cuando fuera a invertir en el país, de que lo iba a regir una tasa de tributación del 30%. Resulta que podemos decir que por el motivo económico y social que vive el país, pues se cambiaron un poquito esas reglas de juego y se llegó a una tasa del 35%. Esto trae unos efectos, no solo económicos, en un mayor gasto del impuesto de renta, sino también en que ciertas variables económicas y financieras de las compañías tienen que ser reevaluadas, verbi gracia al impuesto diferido. Podemos observar igualmente que la tributación, como les decía inicialmente, o la reforma tributaria desde el punto de vista de tributación, no afectó a otros estados del ordenamiento tributario colombiano, no se metió relevantemente con el IVA, por ejemplo. Más adelante vamos a ver que solamente se tocaron algunos aspectos puntuales de IVA y de impuesto al consumo y del régimen simple, pero en esencia, digamos que la estructura general de IVA continúa igual, y como vamos a ver más adelante también continúa igual muchos descuentos tributarios. Hubo una pequeña variación que más adelante se las voy a contextualizar, pero el esfuerzo del gobierno se ve reflejado en que trató de mantener muchos de los beneficios que ya venían, que ya los contribuyentes, que ya las grandes empresas habían adquirido. Bueno,
Entonces, podemos ver acá que, como lo exponían al inicio pues, de nuestra charla, el sector financiero es de los sectores más abollantes de la economía nacional. Pues obviamente creeríamos o estamos seguros de que pueden aportar mucho comparativamente con las demás empresas, pero la reforma tributaria lo que hace es, digamos, de una u otra forma reflejar esa realidad económica de las entidades financieras. Podemos ver que para la vigencia de esta reforma, la tarifa de impuestos quedó en una tarifa del 38%, compuesto por una tarifa marginal del 35% y 3 puntos de sobretasa para un total de un 38%. Esta sobretasa está sujeta a un anticipo del 100% pagadero en 2 cuotas. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que cuando se habla de instituciones financieras, lo primero que a nosotros nos llega a la cabeza son los bancos. Realmente el concepto de instituciones financieras es mucho más amplio y son básicamente las empresas que pueden captar dinero del público, colocarlo nuevamente o generar rendimientos o colocarlo en rendimientos. Entonces, dentro de esta gran definición caen no solo los bancos, caen las corporaciones, caen las cooperativas financieras, caen las compañías de financiamiento comercial, también caen incluso hasta los fondos privados de pensiones y en general todas las entidades que están vigiladas por la Superintendencia Financiera. Entonces, de una u otra forma, si se quiere, exceso de tasa de tributación respecto a las demás personas jurídicas, digamos que refleja la realidad económica de este tipo de empresas, que son las que más músculo financiero pueden tener para coadyuvar a las cargas públicas de la nación. Bueno, esperemos que nos pase el slide. Permítame. Acá. Bueno, el descuento tributario, digamos, lo que les decía al inicio, el Gobierno Nacional hizo un gran esfuerzo por sostener los descuentos tributarios. Específicamente el descuento tributario por ICA estaba contemplado para el año 2020 que quedará al 100%, un descuento del 100%. Si bien esto no se pudo sostener, la reforma lo dejó en un 50%, digamos que responde de una u otra forma a las necesidades de las empresas todavía de conservar ciertos beneficios. Hay que anotar que muchos de los descuentos o todos los descuentos que venían con la regulación anterior se mantuvieron, es decir, sobre todo el descuento por IVA en adquisición de activos fijos reales productivos, los descuentos que ya venían de conservación y mejoramiento de medio ambiente, inversión en desarrollo y tecnología y donaciones. Todos esos descuentos, toda esa gama de descuentos, digamos, se sostuvo. Sin embargo, digamos, el único sacrificio económico en este caso que hay para las compañías es que la expectativa que se tenía de descuento del 100% pues no se va a poder obtener para el ICA, pero sin embargo se mantiene por el 50%, que es algo muy importante. Esta medida va a ser reevaluada por el Gobierno Nacional en 4 o 5 años. Por la dinámica que tiene Colombia a nivel de reformas tributarias, pues es muy lógico y muy claro que muy seguramente en nuestra estadística de reformas tributarias, muy probablemente en 1 o 2 años pueda haber otra que pueda reevaluar la posición, o extenderla, o eliminarla, o modificarla. Pero lo importante en este caso es que los descuentos tributarios se mantienen plenamente. Un cambio importante que trajo la reforma tributaria, sobre todo, creería que es el único cambio que se generó a nivel de distribución de dividendos, y es solo aplicado para cierto tipo de entidades, que son las asociaciones público-privadas. Haciendo un contexto general, ¿qué son este tipo de empresas o de agremiaciones? Es básicamente, digamos, consolidados comerciales donde hay capital público y privado para prestar un servicio público. Estas empresas tuvieron un cambio fundamental en la forma de distribuir sus dividendos, en el famoso artículo 49 del Estatuto Tributario. Con estas empresas pasa algo muy particular, y es lo siguiente. Cuando los primeros años estas empresas generan pérdidas fiscales, no generan impuesto a cargo,
Y esto hace que el componente no gravado de sus dividendos pues realmente no tengan componente no gravado por ausencia de impuesto y por ausencia de renta líquida. Y por ende, la utilidad comercial que se va a distribuir a los socios accionistas cae totalmente gravada. Entonces se genera una especie de asimetría tributaria y de inequidad tributaria en el momento en que estas compañías van a distribuir sus dividendos. Lo que hizo la reforma en buena hora fue arreglar esta distorsión y planteó que ese exceso o ese componente no gravado se pueda imputar a utilidades gravadas dentro de los 10 años siguientes o 10 años atrás. Recordemos que la norma estaba en que se podía imputar 5 años adelante o 5 años hacia atrás. Obviamente cuando estas compañías por allá en el año 5 o 6 generen ya renta líquida y generen utilidades, pueden aplicar lo que técnicamente se llama un carry back, es decir, devolverse en el tiempo y poder compensar ese exceso o ese componente no gravado a utilidades gravadas y de una u otra forma mitigar este impacto. Entonces, desde esa perspectiva, esa distorsión que existía para las asociaciones público-privadas, digamos que fue favorable. Otro cambio relevante es el de renta exenta, lo que se denomina economía naranja. Estas empresas básicamente fue una forma de fomentar ciertos sectores económicos, cierto sector económico que fue este segmento, y los cambios más importantes que trajo la reforma es básicamente la renta exenta, que estaba a 7 años, la bajó a 5 años. Aquí hay un sacrificio económico importante para las empresas que de pronto tenían esta expectativa de entrar en este régimen. El monto mínimo de inversión, que antes era aproximadamente de 4.400 VTs, pesos más, pesos menos, esos son 159 millones de pesos, fue derogado. Esto aumenta el acceso para que más empresas puedan acceder al régimen, pero y también, digamos, la posibilidad de inicio de actividades que en la normativa anterior estaba hasta diciembre 31, ahora queda hasta junio del 2022, es decir, se aumenta la posibilidad de acceder al beneficio. Bueno, hay un cambio muy importante que ha causado de pronto un poco de revuelo en el orden social y económico y en la sociedad colombiana, y es la facturación del impuesto de renta. ¿Qué sucede con la facturación del impuesto de renta? Yo recuerdo hace por ahí 10 años que en los círculos académicos y en los gremios tributarios se hablaba de esto casi de una forma muy coloquial. Se decía de que llegará el momento en que la administración tributaria enviará a tu casa la factura de tu impuesto de renta como si fuera un servicio público. Resulta que ese momento ya ha llegado, es decir, ya hay toda una fundamentación legal para eso. La DIAN, con todos los mecanismos que tiene de circularización de información, de recolección de información, sobre todo a nivel de lo que es el sistema de facturación electrónica, ahora con la nómina electrónica, la información exógena que siempre ha existido, puede tener ya todos los componentes para poder sugerir tu impuesto de renta, pero con un agravante, es decir, que te puede notificar por los distintos medios electrónicos. En este caso puede ser notificada electrónicamente en la dirección que se establece en el RUC o por inserción en la página web. Por ende, es muy probable que una persona que no tenga RUC o que no tenga este mecanismo, pues pueda ser notificado sin que se dé cuenta. Puede ser un poco arbitrario el tema, pero digamos así está planteada la situación en este momento. Hay dos opciones. Digamos que el contribuyente, en este caso, podría acceder o aceptar las pretensiones que hace la DIAN de su sugerencia de impuesto, aceptar la factura y pagarla, o simplemente podría pasar tranquilamente, digamos, 2 meses para presentar su declaración de renta de la forma tradicional. En este caso, digamos que la factura que emite la DIAN pierde valor probatorio
o pierde fuerza ejecutoria y no procede recurso alguno. Aquí es muy importante establecer que consideramos que hay una violación a un debido proceso si fuera el caso, porque realmente contra eso sí procede recurso. El contribuyente puede apelar vía contenciosa administrativa a sus recursos de reposición y apelación si fuera el caso. Es muy probable que esto tenga que ser aclarado mediante algún decreto reglamentario, o incluso hay una gran posibilidad de que pueda ser demandada por inconstitucionalidad. Pero consideramos que es un poco arbitrario que la Administración de Impuestos emita eventualmente una factura y que no responde a la realidad económica del contribuyente, y en este caso obviamente la carga probatoria queda en el contribuyente para demostrar o desvirtuar que lo que dice la DIAN no es lo correcto. Si pasados 2 meses no se presenta la declaración de renta de la forma tradicional, la factura ya queda, digamos, en firme y presta mérito ejecutivo, es decir, esta factura puede ser cobrada por cualquier medio, digamos, tipo coactivo, secuestro de bienes, embargos, etc. Entonces, si bien es una medida, digamos, muy buena desde el punto de vista de evasión fiscal, es una medida pues, que pretende básicamente atacar un nicho importante que siempre ha afectado a Colombia, que es la corrupción y la evasión fiscal. Consideramos que de todas formas todavía falta mucho en los sistemas electrónicos de la DIAN para que esto se lleve a cabo. Es decir, una empresa, bien sea persona natural o jurídica, porque este régimen, como está actualmente, digamos, está contemplado para todo el gremio de contribuyentes, pero seguramente la reforma tributaria va a reglamentar, de hecho hay un parágrafo de la ley donde se va a reglamentar a quiénes va a aplicar el tema. Pues realmente lo que creemos es que no hay todavía todos los elementos para cierto tipo de contribuyentes que dentro de su estructura tributaria pueden tener, por ejemplo, descuentos tributarios, pueden tener rentas exentas, y creemos que todavía falta mucho desde el punto de vista de sistemas de adecuación electrónica y recolección de información para poder sugerirle a una empresa de estas que reúnan todas estas condiciones, pues que pueda tributar o que pueda pagar su impuesto con base en el sistema de factura de impuesto de renta emitida por la DIAN. Es una medida, digamos, muy buena de cara a combatir la evasión, es una medida excelente desde el punto de vista de recaudo del impuesto, pero igualmente puede generar algunas distorsiones en cuanto al valor probatorio que tiene que tener el contribuyente para demostrar que efectivamente lo que dice la DIAN en la factura es lo correcto. Si el contribuyente opta por presentar su declaración de renta de la forma tradicional, como mínimo tiene que respetar los ingresos que está reportando la administración tributaria por esta vía. Es decir, yo puedo hacer caso omiso de la factura de la factura sugerida en el impuesto de renta, hacer mi declaración de renta por la metodología tradicional, aplicar todo el sistema de depuración del artículo 26. Sin embargo, tengo que partir de los ingresos que me está sugiriendo la DIAN en el sistema de facturación. Aquí es donde el contribuyente tiene que, tener muy clara su contabilidad, sus elementos probatorios por si eventualmente pretende desvirtuar lo que la administración tributaria sugiere que se pueda tener. Bueno, un efecto muy importante que ha generado o que genera el incremento de la tasa de impuesto es el impuesto diferido. Palabras más, palabras menos, tanto la NIF plenas como la NIF para pymes, NIF plenas en la NIF 12 y la NIF para pymes en la sección 29, coinciden en algo, y es que el impuesto diferido, la tasa de marcación que se debe utilizar es la tarifa vigente en el momento en que las diferencias temporarias del impuesto diferido se pretendan revertir. Hago esta anotación porque realmente cuando uno entra a revisar el impuesto diferido de las diferentes empresas,
se encuentra con una diferencia conceptual que aplican las diferentes, digamos, los diferentes contadores de las organizaciones, y es tratar de calcular o calcular el impuesto diferido con la tarifa vigente, con la tarifa actual. Realmente lo que el impuesto diferido propende a que yo en el futuro pueda tener un menor impuesto o un mayor impuesto, pero a la tarifa prospectiva, a la tarifa en la cual se espera que se reviertan esas diferencias, no a la tarifa vigente. Este tema o esta diferencia cobró una especial relevancia bajo la normativa anterior. ¿Por qué? Porque la normativa anterior, la Ley 2010, que ratificó la Ley 1943, traía una gradualidad de impuesto de renta. Entonces, por allá en el año 2020 veníamos con impuesto de renta del 32%, ahora en el 2021 con impuesto de renta del 31%, y para el año 2022 se preveía un impuesto de renta del 30%. Entonces, cuando se estaba calculando el impuesto diferido, se utilizaba la tarifa del año en el que yo estaba ubicado calculando las diferencias. Entonces, si estaba en el año 2020, se calculaba al 32%, debiendo ser o al 31% o a una tarifa futura de largo plazo, en este caso el 30%. Con esta reforma, digámoslo así, ese sesgo conceptual desaparece, porque si alguien va a aplicar el criterio de aplicar la tarifa vigente, pues realmente va a coincidir con la misma tarifa, es decir, la tarifa hoy, o mejor para el año 2022, es el 35%, va a ser la misma tarifa de momento para el año 2023, es decir, no van a haber tarifas diferenciales, pero técnicamente la tasa de marcación que se debe utilizar es la tarifa del impuesto de renta, donde se espera que las diferencias temporarias sean revertidas. Digamos, en términos de la Ley 2155, el aumento de renta adquiere un factor relevante, y ese factor relevante es que el impuesto diferido que ya había sido calculado o que se pretende calcular o que se pretendía calcular a una tarifa del 30% y en su momento se calculó a esa tarifa, pues obviamente tiene que recalcularse a la nueva tarifa del 35%. Digamos que eso genera un efecto financiero importante en las compañías. Perfecto. Eso genera un efecto importante en las compañías, toda vez que ciertas compañías pueden tener digamos, una posición activa desde el punto de vista de impuesto diferido. Para esas compañías, pues realmente pues no va a ser muy oneroso el tema, pero la compañía eventualmente podría tener una estructura fuerte de impuesto diferido pasivo, y el recálculo de sus diferencias temporarias va a generar una afectación importante en su estado de resultados, bien sea el cálculo de su impuesto diferido pasivo o el efecto neto del impuesto diferido activo y el pasivo. Este incremento obviamente va a afectar la situación financiera de la compañía. Recordemos que la importancia del impuesto diferido, y en este caso el recálculo que se va a hacer a las nuevas tarifas del 35%, propende a que el gasto de impuesto de renta que se derive digamos, de este análisis es gasto o es ingreso que va a ser susceptible de distribución a los socios o accionistas. Derivado de eso, la importancia de que esto quede bien, digamos, quede bien calculado, porque podría darse el caso de que el contribuyente pueda estar dejando de reconocer un efecto tributario o en efecto de pronto pecar por exceso y reconocer un ingreso al cual realmente los socios accionistas no tienen ningún derecho. Entonces hay que ser muy cuidadosos ahora con el recálculo que se tiene que hacer del impuesto diferido a esta nueva tarifa. Podemos ver en pantalla un ejercicio simple. En ese ejercicio simple hemos querido recrear lo que sería un cálculo de impuesto diferido de una empresa que, digamos, bajo un escenario donde no hubiese sido aprobada la reforma tributaria actual, es decir, bajo términos de la normativa anterior. En este caso podemos observar que hay unas diferencias temporarias activas y pasivas y se está calculando el impuesto diferido a una tarifa del 30%. Bajo la norma anterior, Ley 2010,
pues se pretendía o se establecía que la tarifa futura, digamos, prospectiva que se tenía en ese momento, conocida legalmente, era la tarifa del 30%. Entonces, todo este ejercicio está hecho con unas diferencias temporarias, con un impuesto diferido del 30%. El impuesto diferido activo, o en este ejercicio, la situación financiera de mi ejemplo es que la compañía tiene un mayor impuesto diferido activo sobre el pasivo, y esto hace que se genere un efecto positivo en resultados. Pero imaginémonos por un momento que esa no sea la situación económica de la compañía. Imaginémonos que la compañía no pueda registrar un impuesto diferido activo, bien sea porque tenga aspectos particulares que pongan en entredicho su negocio en marcha. Imaginémonos que esté en proceso de liquidación judicial o proceso de reorganización, o supongamos que tenga muchas pérdidas fiscales pendientes por compensar y su registro de impuesto diferido activo esté limitado, o esté condicionado o no sea permitido. En este caso, la compañía tendría que registrar un impuesto diferido pleno con afectación en su estado de resultados, y es acá donde el incremento de la tarifa de impuesto de renta que trajo la ley 2155 cobra una importancia relativa. El mismo ejemplo, con las mismas diferencias, lo estamos aquí contemplando ya en términos de la nueva reforma tributaria actual. En el caso tenemos unas diferencias temporarias al 35%, ya no es al 30%, y en mi ejemplo observamos que para este caso el efecto ingreso es mucho mayor, precisamente por lo que les indicaba al inicio, de que la posición financiera de este supuesto es un mayor impuesto diferido activo. Si fuese impuesto diferido, pues obviamente pasivo, pues obviamente, como les indicaba previamente, el efecto va a ser más impactante para los estados de resultados de la compañía. Podemos ver un comparativo entre lo que es o cómo sería el impuesto diferido bajo la estructura anterior y bajo esta nueva estructura, determinando obviamente cómo se afectaría el resultado con ese efecto. Digamos, la norma colombiana, o mejor, el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, previendo esta situación, determinó mediante el decreto 3011, decreto reciente de la semana anterior, un salvavidas, si se quiere, si lo queremos ver desde ese punto de vista, para aquellas empresas donde el impuesto de renta, o mejor, el cálculo del impuesto de renta diferido va a ser muy gravoso en su estructura de estado de resultados. En este caso, determinó el artículo que las modificaciones que trajo la ley 2155, que deban reflejarse en el resultado del periodo, se pueden reconocer dentro del patrimonio de la entidad en los resultados acumulados de ejercicios anteriores. Si bien es una medida económica importante porque mitiga en parte para aquellas empresas que no pueden registrar un impuesto diferido activo o cuya posición neta de impuesto diferido activo es contraproducente para sus estados de resultados, vemos que es una medida, pues digamos, importante, pero realmente consideramos que este decreto se aleja un poco de lo que son las normas internacionales de información financiera. Recordemos que precisamente lo que pretende la NIF es, desde el punto de vista de impuesto diferido, es el reconocimiento de un efecto financiero de un posible impuesto que yo puedo pagar en el futuro. Y en este caso estoy dejando de reconocer ese efecto. Eso va en contravía, pues digamos, de la norma internacional, y solo digamos que la norma internacional plantea una sola excepción donde efectivamente, digámoslo así, el impuesto diferido no pasaría por el estado de resultados, sino por el patrimonio o el ORI. Y es cuando eventualmente yo tengo una estructura, por ejemplo, activa, donde tengo una medición posterior a valor razonable. En ese caso, contablemente hablando, cuando yo ejecuto esa medición posterior a valor razonable, lo que hago es incrementar el valor de mi activo. La contrapartida de eso
Si bien puede, en condiciones normales es estado de resultados, en este caso es superávit, digamos superávit por valorización, y queda ya medida la partida de esa medida. Fiscalmente, recordemos que las mediciones a valor razonable no son aceptadas, artículo 21-1 del Estatuto Tributario. Cuando yo voy a declarar ese activo, pues tengo que quitarle ese efecto o detraerle ese efecto de valor razonable, y lo que va a pasar es que el costo va a ser muy, digamos, ostensiblemente menor a la realidad contable, y eso genera un impuesto diferido pasivo. El registro de ese impuesto diferido pasivo sigue la misma suerte de la medición posterior del activo. En este caso, como se fue a patrimonio o a ORI, pues puedo el efecto del impuesto diferido llevarlo también a patrimonio o ORI. Digamos, es la única excepción que trae técnicamente la norma internacional. Si bien esto es digamos, una medida muy local, muy del país, pues hay que aprovecharla, sobre todo las empresas que se ven abocadas a tener, digamos, esta situación de afectación en su estado de resultados. Bueno, tengo en la imagen un listado de diferencias temporarias, deducibles e imponibles. No es una lista exhaustiva, puede pasarse, podemos haber obviado de pronto alguna variable que deberíamos haber incluido, pero realmente es lo que hemos visto como en el trasegar de la revisión de los impuestos diferidos. Entonces, obviamente esto les va a llegar a cada uno, pueden estudiarlas detenidamente. Lo que me quiero detener un poco dentro de las diferencias temporarias en lo que son los créditos fiscales no utilizados. Y me detengo un poco en eso porque puede ser una oportunidad importante, y muchas empresas no calculan ese impuesto diferido que propende a mejorar la situación financiera de las compañías. Es decir, uno ve los impuestos diferidos o los cálculos de impuesto diferido bien calculados, abordan las diferentes diferencias temporarias, pero pasan por alto esto de los créditos fiscales no utilizados. Y esto básicamente se refleja en aquellos tipos de empresas que tienen descuentos tributarios que por estructura tributaria no pueden tomarse en el mismo año. Ejemplo, ciertos tipos de descuentos que están limitados al 25% de la renta líquida. Por ejemplo, los descuentos de inversión en desarrollo y tecnología, mejoramiento del medio ambiente, donaciones. Esos descuentos tienen una limitante, que es que no pueden exceder el 25% de la renta líquida. Pero ¿qué pasa con el 75% restante? ¿Se pierde? No. La norma da la posibilidad de tomarlo en periodos fiscales siguientes, y es ahí donde hay un impuesto diferido nominal. Digo nominal porque no está, digamos, suscrito a la tarifa de impuesto de renta, sino que es un impuesto al 100%, es un descuento tributario o es un impuesto diferido al 100% porque impacta directamente el impuesto. Entonces, de reconocerse este efecto en las empresas que tengan esta situación, pues se mejora ostensiblemente la situación del impuesto diferido y por ende la estructura, pues, de estado de resultados de la compañía. Miramos acá los principales cambios que se presentan en el régimen simple de tributación. Recordemos así a grosso modo y rápidamente que el régimen simple es un sistema optativo que propende a compilar tres impuestos, que es el impuesto nacional al consumo, el impuesto de renta y el ICA. El principal cambio, o los principales cambios, es que básicamente se aumenta las empresas o el tope de ingresos para acceder a este régimen. Estábamos en 80.000 VTs y ahora pasamos a 100.000 VTs. Esto da más margen de acción. La inscripción en el RUT bajo la norma anterior estaba hasta el 31 de enero. Recordemos que la misma normativa anterior extendió este plazo de inscripción hasta junio, julio del año, pero con esta nueva norma, con la 2155, la posibilidad de acceder a la inscripción se da hasta el último día del mes de febrero, hasta el último día hábil. Un cambio importante, que fue el único cambio desde el punto de vista de IVA, se da precisamente dentro del régimen simple, y es la posibilidad de que para el año gravable 2022 los responsables del régimen simple que desarrollen
actividades de expendio de comidas y bebidas no son responsables de IVA. Entonces esto, digamos, es un cambio muy importante o es una modificación muy importante porque las compañías que se dediquen económicamente a este tipo de actividades para dicho año, para el año 2022, no van a ser responsables de impuesto de IVA y tampoco de impuesto nacional al consumo si están dedicados a su actividad o su actividad económica es solamente el expendio de bebidas. Ese es el principal cambio, digamos, que hubo a nivel no solo de régimen simple, sino desde el punto de vista de IVA y de impuesto nacional al consumo. El cambio de impuesto o el cambio de las tarifas del régimen simple de tributación pues trae consigo también una reformulación de las tarifas anuales que ya se manejaban. Entonces, si observamos acá en el slide un recuadro con los diferentes rangos tarifarios, donde podemos observar que en cada rango tarifario ya todos cierran en 100.000 VTs. En la normativa anterior, pues eso cerraba en 80.000 VTs y toda esta estructura de cálculo de tarifa fue recalculada. Lo mismo la tarifa de los anticipos también fue recalculada. Podemos observar que ahora cierra en aproximadamente 16.600 VTs y antes pues, cerraba más o menos en 13.334 VTs, es decir, todo fue acomodado al cambio de las 100.000 VTs, fue acomodado todo el régimen tarifario a esa medida. Por último, vamos a hablar un poco del día sin IVA, unas generalidades del día sin IVA. El día sin IVA, pues digamos, nace en un estado digamos, particular económico del país como una forma de jalonar la economía. Hay algo muy importante que deberíamos tener en cuenta en el día sin IVA y es que estos bienes o estos bienes que se comercializan adquieren por ley una calidad de exención, pero realmente tenemos que ser muy cuidadosos porque esta exención, es decir, tienen tarifa cero, no da lugar a devoluciones de impuestos, da lugar a saldos a favor, da lugar a que las compañías se puedan descontar los IVAs, pero el saldo a favor que se pueda generar por este efecto no es susceptible de solicitarse en devolución. Entonces es por ello que se tiene que hacer pues, sugerimos una diferenciación en la contabilidad para aquellas empresas que también tengan bienes exentos tradicionales, para no confundirlos y eventualmente en el momento de ir a solicitar un saldo a favor, pues no se vaya a confundir el término y de pronto solicitar el saldo a favor de esta medida. Reitero, esto da un saldo a favor susceptible no de devolución, pero sí de compensación o de imputación en los periodos gravables siguientes. Como medidas generales o como aspectos que se debe tener en cuenta, es que hay que tener en cuenta algo, y es que en el día sin IVA se puede hacer uso de cualquier medio de pago o electrónico o pago efectivo. Las operaciones, digamos, pueden ser realizadas presencial o electrónicamente. El bien cubierto con la medida, digamos, está cubierto hasta 2 semanas contadas a partir de su facturación. La operación se debe facturar el mismo día de la transacción, pero si es por comercio electrónico, antes digamos, de las 11:59 del siguiente día, y los bienes con este beneficio del siguiente día siguiente, del día siguiente. Y los bienes con este beneficio se deben entregar dentro de las 2 semanas siguientes a la emisión de la factura. Aplica solo para ventas al consumidor final y está limitado a 3 unidades. Entonces son generalidades que deben de tener en cuenta. Muy importante en establecer que estos bienes exentos no dan lugar a prorrateo de IVA. Vemos que una confusión en este manejo. Aquí no debemos confundir que es una exención y no confundirlo con una exclusión. Tenemos acá, digamos, un resumen muy general de lo que ya ustedes individualmente lo pueden apreciar, y son los bienes que están cubiertos y las definiciones de cada uno. Vemos que son bienes que en un contexto general propenden a desarrollar y a jalonar la economía, vestuario, complementos de vestuario, electrodomésticos, entre otros, y que son
estamentos económicos que necesariamente pues van a favorecer la economía nacional. Hasta acá pues mi presentación, muchas gracias. De todas formas la presentación les va a llegar a cada uno de sus ordenadores.